Sean bienvenidos al primer capítulo especial del mes del terror de Creepypastas no tan conocidos y episodio número 58. Espero que disfruten las historias de esta ocasión y además espero también estén disfrutando del mes del terror de este año. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos a otro episodio de esta ya gran serie de YouTube. Por mi parte continuaré con la historia que vengo contando desde hace algún tiempo. Comienzo. Historias de un rescatista en el servicio forestal, parte 5. Pido disculpas por la demora y esta pequeña actualización. Las cosas se han salido un poco de control por estos lugares y no estoy seguro de la frecuencia con que podré mantenerlos actualizados. De verdad, aprecio mucho su interés, pero hoy tengo pocas historias para compartirles. Árbol navideño. Uno de los bomberos que participaban en la operación de entrenamiento me contó sobre una extraña llamada que había respondido. Supuestamente se trataba de rescatar a un niño de un árbol realmente alto. Me comentó que no le proporcionaron demasiados detalles, únicamente que se presentara al lugar para analizar la situación y prestar ayuda pues faltaba el equipo adecuado. Lo habían solicitado pues el árbol era tan grande que los oficiales no se sentían seguros trepándolo. Antes de trabajar como bombero, se había dedicado a la tala de árboles, por lo que le resultaba fácil tomar su antiguo equipamiento y acudir a prestar auxilio. Caminaron durante aproximadamente 3 kilómetros, hasta que el equipo se detuvo en uno de los árboles más grandes del área. Se rió, se preguntaba cómo el niño había sido capaz de subir hasta la cima, e hizo la vieja broma del gato en el árbol, pero el capitán se limitó a negar con la cabeza y le dijo que fuera por el pequeño. También le señaló que había algo extraño en aquella situación, pero no le especificó nada. Mientras subía por el árbol empezó a preguntarse si intentaban tomarle el pelo. No había forma en que el niño pudiera haber escalado esa cosa. Era realmente enorme en la base, pero a mitad del camino empezaba a hacerse más estrecho, por poco y me veo tentado a regresar varias veces, pues no creía que ese tronco pudiera sostenerme. Pero siguió adelante, y cuando ya estaba en la copa observó un brillo azul entre las ramas. Pude ver la camiseta del niño atrapada en una rama, lo llamé y le dije que se acercara a mí lo más que pudiera, pero no me respondió. Seguí moviéndome, llamándole y diciendo que no debía temer, que estaba en ese lugar para ayudarlo. Cuando llegué hasta él comprendí por qué no me había respondido. Encontré al niño, o lo que quedaba de él, atrapado sobre una rama, y el hecho de que estuviera en ese lugar era pura suerte. Si hubiera estado en cualquier otra posición habría caído. Pero eso no importa, el niño había muerto desde mucho tiempo antes de terminar en ese árbol. No sé quién lo puso allí, cómo o por qué, pero se trataba de un maldito enfermo. Los intestinos de este pequeño salían por la boca y colgaban de las ramas. La forma en que distribuyeron las tripas se asemejaba a las guirnaldas en los árboles navideños. Cuando lo vi más de cerca también me di cuenta que los intestinos se le salían por abajo, por la parte inferior de los pantalones. Sus ojos habían sido aplastados como esas pelotas antiestrés. ¿Has visto esos cuerpos que llevan flotando en el agua bastante tiempo, con el rostro hinchado y la lengua de fuera? Así estaba el pequeño. Lo recuerdo a la perfección pues había moscas por todas partes. Creo que en ese momento estaba completamente en shock pues. Compañero, simplemente empujé el cadáver con una vara. No sé por qué lo hice. Por poco y me corren a causa de esto. Pero, oye, querían que transportara al niño durante todo el camino de descenso sobre mis hombros, sosteniéndole las tripas para que no quedaran enredadas entre las ramas. Jamás habría podido. He visto muchos niños muertos, más de los que puedo recordar. Una vez encontré a un pequeño que se había escondido en una bañera llena de agua durante un incendio y fue cocido vivo, se transformó en una especie de sopa. Pero esto... Por alguna razón la simple idea de tocar ese cadáver me provocaba una sensación aterradora. Escuché cuando se impactó contra el suelo y creí que todos se volverían locos, pero todo mundo en ese lugar sabía que ya estaba muerto cuando me llamaron. No dijeron nada, no gritaron, no perdieron la cabeza o algo por el estilo. En el momento en que puse un pie en el suelo me dirigí al capitán, le reclamé quién se creía para enviarme a buscar un niño muerto. Pero el hombre se limitó a decirme que no era de mi incumbencia y me dio las gracias por obtener la evidencia. Recuerdo lo que dijo pues me resultó extraño que se expresara de esta forma. La evidencia, como si se tratara de un objeto.
como si jamás hubiera sido un niño que estuvo perdido y al que algo inexplicable le había sucedido. El capitán le ordenó al equipo que me retirara del bosque, pero él y otros 2 hombres se quedaron en el lugar. Me pareció extraño, ¿por qué no quisieron ayudarme a bajar al niño? Intenté preguntar, pero los sujetos que me llevaban dijeron que no podían discutir un caso abierto. Le pregunté sobre lo que creía había sucedido con el niño, se quedó pensativo y demoró un buen rato en responder. Habría dicho que se trataba de alguna lesión por aplastamiento, basándome en el estado en que encontré sus intestinos, pero en este tipo de lesión generalmente observas traumas y moretones en la piel. No había nada de eso en el niño, era como si una aspiradora le hubiera succionado las tripas. Incluso así, no presentaba ningún tipo de trauma o lesión. Absolutamente nada. Eso me perturba. Y me perturba demasiado. Escaleras invertidas. Uno de los veteranos estuvo leyendo mis publicaciones y reconoció las historias. Me conoce bastante bien y en el pasado hemos intercambiado experiencias. Me preguntó si podía compartir algo que había notado sobre las escaleras, y algunas ideas que tenía sobre el tema. Me siento contento de que hayas decidido compartir esto. Me parece importante que las personas tengan conciencia de lo que habita allá afuera, especialmente porque el servicio forestal hace un excelente trabajo encubriendo todo. Le pregunté qué quería decir. ¿Qué quiero decir? La falta de cualquier tipo de interés de los medios, ninguna clase de cobertura sobre los niños desaparecidos, cuerpos localizados o las enormes distancias de donde desaparecen, hacen todo lo posible para que las personas sigan viniendo aquí, aunque no sea seguro. Es decir, siendo justos, no es que esto suceda todos los días. Pero los números siguen sumando, y vale la pena buscar e investigar. Especialmente sobre las escaleras. Me sorprendí cuando no mencionaste las escaleras invertidas. En ese momento no sabía de lo que estaba hablando, no recordaba que me hubieran contado sobre algo parecido. Incluso parecía algo incrédulo. Hombre, no puedo creer que nunca las hayas visto. ¿Jamás te han hablado sobre estas? Me encogí de hombros y le pedí que me contara lo que sabía. Bueno, están las escaleras normales, esas que aparecen cuando estamos allá afuera. Sé que las has visto. Pero, a veces, me he encontrado escaleras al revés. Creo que es como estar en una casa de muñecas donde las escaleras son piezas independientes. Toma la pieza y colócala al revés. No las veo seguido, pero son extrañas, por decirlo menos. Se parecen a esas filmaciones en zonas de desastre tras el paso de un tornado, cuando las casas quedan destruidas y objetos aleatorios se mantienen de pie. Resultan mucho más aterradoras que las normales, y no es fácil describir las razones. Intentaré recabar más información sobre estas. Un encuentro con el hombre sin rostro. También mencionó la enorme cantidad de personas que han sido molestadas por el hombre sin rostro. Se puso realmente emocionado y me dijo que había visto algo parecido. Me encontraba en un entrenamiento hace algunos años. Estaba al interior de mi tienda en el campamento y escuché cuando alguien caminaba alrededor. Siempre nos advierten que no nos alejemos del lugar, ya lo sabes, entonces creí que se trataba de un novato que fue a orinar y no podría encontrar el camino de regreso. ¿Recuerdas a ese sujeto de nuestro grupo que hace algunos años por poco cae de un peñasco? Bueno, me pongo un poco paranoico ante la posibilidad de que esto pueda volver a suceder, así que me levanté para ver lo que pasaba. Me dirigí hasta el límite del campamento y grité, informándole que allí se encontraba el final de la base. Pero esta persona siguió adentrándose en el bosque, así que fue tras él. Sabía que se trataba de una acción bastante estúpida, pero estaba un poco somnoliento, y no quería tener que lidiar con un idiota herido. Lo seguí a través de un camino recto durante aproximadamente 1,5 kilómetros, y entonces se detuvo sobre el margen de un pequeño arroyo. Podía ver su forma, pues el agua reflejaba bastante bien la luz de la luna, y parecía una persona normal. Aparentemente estaba de frente a mí. Tomé mi linterna portátil. Le pregunté si se encontraba bien, si necesitaba ayuda, pero inclinó la cabeza como si no me hubiera entendido. Su respiración era bastante profunda y regular, así que empecé a cuestionarme si se trataba de un sonámbulo. Me acerqué y le pregunté una vez más si estaba bien. Lo iluminé un poco con la linterna y algo no me pareció normal, entonces me detuve. Siguió respirando de forma lenta y profunda, y me di cuenta que esto era lo que me incomodaba. Era como si tratara de fingir su respiración, de una forma bastante burda. Con cada inhalación los hombros se desplazaban hacia arriba y su pecho se expandía de forma exagerada. Le grité que se identificara, pero me respondió con un ruido inquietante. Dirigí la luz de la linterna hacia el rostro y no podía creerlo. Aquel sujeto no tenía rostro. No era más que un recubrimiento de piel lisa.
Me asusté y esto provocó que la luz se moviera. Entonces lo vi dirigiéndose hacia mí, pero sin mover un solo músculo. Realmente no sé cómo explicarlo, pero en un instante estaba sobre el margen del río y al otro a 5 metros de mí. No parpadeé ni desvié la mirada, parecía moverse tan rápido que mi cerebro no podía darle seguimiento. Tropecé, caí de espaldas y pude observar unos pliegues expandiéndose en la garganta de esa cosa. Los márgenes de esos pliegues se estiraron hasta las orejas, su cabeza se inclinó hacia atrás y sonrió con la garganta. No había sangre, simplemente un agujero oscuro, y puedo asegurarte que esbozó una sonrisa con ese corte en la garganta. Me levanté y corrí lo más rápido que pude, para regresar al campamento. No pude escuchar que me siguiera, pero jamás dejé de sentir que lo hacía muy de cerca, incluso cuando miraba hacia atrás y no podía verlo. Solo pude tranquilizarme cuando regresé al campamento. Habían hecho una fogata y corrí directamente hacia ella, me detuve y respiré un poco. Esperé y escuché con atención, intentando identificar si aquella cosa me había seguido. No pude escuchar nada más, así que regresé a la tienda de campaña. Sé que parece algo extraño, pero fue tan surreal que parece una invención. Un incendio en el bosque. Una noche estábamos contando historias de fantasmas antes de irnos a dormir, simplemente para asustar y perturbar a los más miedosos del grupo. Casi siempre son los novatos, pero una mujer relató una historia que realmente se me quedó en la cabeza, y sé que lo mismo le sucedió al resto. Ella aseguró que era verdad, pero así clasifican todas las historias sobre fantasmas contadas en torno a una fogata. Aunque de cierta forma creo que no se trataba de una invención. Sus expresiones coincidían con aquellas que solo eventos realmente traumáticos son capaces de producir. Nos contó que cuando todavía era una niña, en compañía de una amiga, solía frecuentar un bosque que se encontraba en la parte trasera de su casa. Vivía al norte de Maine, donde existe una enorme área de bosques nacionales densos y deshabitados. Mencionó que los bosques de allá no se parecen a los de aquí. Son lugares completamente poblados por vegetación, y algunas áreas quedan completamente bloqueadas a la luz solar. Ella y su amiga crecieron en ese lugar, así que no tenían miedo de estar solas, pero siempre procuraban tener cuidado con determinadas áreas. Siempre les indicaron que no debían alejarse a más de 1 kilómetro de sus casas. Los adultos jamás les ofrecieron una explicación para esto, pero la regla era tácita, y nadie se atrevía a ir tan lejos. Junto con su amiga solían inventar historias de osos tan enormes como casas que venían de las profundidades del bosque, se asustaban, escondían y hacían gruñidos mientras una buscaba a la otra. Mencionó que cierto verano hubo una serie de tormentas terribles que terminaron derribando muchos árboles, e incluso una tormenta eléctrica que provocó un incendio forestal en un bosque a varios kilómetros de su casa. Los bomberos lograron controlar el fuego, pero cuando algunos de esos hombres regresaron, ya no parecían los mismos. Parecía que habían regresado de la guerra. Tenían una mirada de terror plasmada en el rostro. Mi amiga incluso comentó que parecían muertos vivientes. No sonreían, mucho menos hablaban, y la mayoría abandonó la ciudad apenas terminó el caos. Les pregunté a mis padres sobre esto, pero me dijeron que no sabían de lo que estaba hablando. Una vez que nos informaron que los bosques eran seguros otra vez, mi amiga y yo decidimos seguir la línea del fuego. No mencionamos a nuestros padres a dónde iríamos y nos pareció muy emocionante estar desobedeciendo. Caminamos aproximadamente 5 kilómetros o tal vez más, empezamos a ver árboles quemados y otras cosas. Recuerdo que mi amiga se puso realmente triste cuando localizamos el esqueleto de un ciervo atrapado bajo un árbol y prácticamente tuve que arrastrarla. Quería enterrarlo, pero le dije que no lo tocara pues sus cuernos eran extraños. No recuerdo por qué, pero había algo extraño con ese animal y no quería que ninguna de nosotros estuviera cerca. Entre más lejos llegábamos, más cosas quemadas veíamos. No había ni un solo árbol de pie, era como estar en otro planeta. El verde había desaparecido del entorno, y el gris se encontraba por todos lados. Estábamos de pie en ese sitio, observando todo, cuando escuchamos un grito a la distancia. Entré en pánico, creí que se trataba de mi padre diciéndome que estaba loca. Mi amiga se ocultó tras una gran roca, pues no quería que la atraparan en ese lugar. Sus padres le habían prohibido ir al bosque, así que les mintió diciendo que iríamos al cine. Me oculté junto a ella y seguimos escuchando. Pude distinguir que la voz se acercaba, hasta que me di cuenta que estaba pidiendo ayuda. Creí que se trataba de alguien que se había perdido y que necesitaba orientación para regresar a la ciudad.
Era algo que sucedía frecuentemente y yo solía ayudar a estas personas. Pude ver que estaba siguiendo mi voz, así que continué gritando hasta que lo vi corriendo en mi dirección. Se acercó y entonces pude ver que tenía el rostro rojo. Le dije a mi amiga que me prestara la mochila, allí transportaba un kit de primeros auxilios. Emitió un sonido como si estuviera asustada, y preguntó si había visto el rostro de aquel hombre. Le dije que cerrara la boca y me dirigí a él. Me detuve a mitad del camino y, cuando se puso frente a mí, pude ver que no tenía nariz, labios y una parte de su frente. Parecía que se los habían rebanado. Sangraba en exceso, y observé que una parte de sus calcetines también estaban manchados de sangre. Di un paso atrás, pero tenía miedo de moverme demasiado. Sentí como si me hubieran dado una descarga eléctrica, y el hombre me empujó hacia atrás. Empezó a balbucear, pero no podía entender lo que estaba diciendo, excepto por las preguntas del tiempo que llevaba desaparecido. Me preguntó que dónde estaba su unidad, pero simplemente moví la cabeza. Me observó, vio mi Walkman y gritó. Siguió balbuceando y tocándose el rostro, y me di cuenta que no vestíamos ropas compatibles. Él vestía una especie de extraña chaqueta de tela gris y pantalones de vestir. Esta chaqueta tenía botones grandes y detalles rojos. Seguí balanceando la cabeza y diciendo que no podía entender lo que intentaba comunicarme. Abrí el kit de primeros auxilios, pero él volvió a gritar y dijo una cosa que pude entender a la perfección. No me toques. Vas a hacer que regrese a ese lugar. Después de esto emprendió la huida, y lo escuché gritar todo el tiempo. Cuando finalmente dejé de escuchar su voz, volteé y mi amiga estaba llorando. No hice otra cosa más que emprender el camino de regreso a la ciudad. Durante todo el trayecto, mi amiga no dejó de preguntarme quién era ese hombre, pero no le dije nada. Cuando llegamos a casa, le dije que jamás volvería a jugar con ella en el bosque. Aún somos amigas, pero no hablamos sobre el tema. Nunca. Seguiré con las actualizaciones tan pronto como me sea posible. Hace tiempo sin vernos, amigos, espero disfruten mi historia de esta ocasión. Pongan atención para no perderse de nada. Espero estén comiendo algo para disfrutar más de este video. Comienzo. Imitación. Cuando adopté a Claudette creí que se pondría solitaria y depresiva. Ya sabía que los loros eran animales sociables, pero si apenas podía con uno me resultaba imposible adquirir otro para que le hiciera compañía. La tía June me obsequió Lave al descubrir lo enérgica y ruidosa que podía ser, pero me aseguró que Claudette era muy independiente y estaría bien sola. Nuestros primeros encuentros no fueron nada agradables, ella no se acostumbraba a mi presencia y a mí me aterraba su pico y garras afiladas. Supuestamente había pasado por varios hogares en sus 25 años, y siempre terminaba con un nuevo dueño por los mismos motivos que terminó conmigo. Por eso accedí a adoptarla, sentía pena por el pobre animal y quería que tuviera un hogar fijo, aunque me costara un poco. El periodo de ajustes fue bastante largo, durante ese tiempo me acostumbré a ser picoteada constantemente y, aunque doloroso, poco a poco fue reconociendo la mano que le daba de comer. Cuando descubrí que se ponía feliz en el balcón, moví su jaula a este lugar y le permití que lo convirtiera en su territorio, cosa que mejoró bastante nuestra relación. Llevó mucho tiempo, paciencia y premios, pero eventualmente llegamos al punto donde Claudette volaba a mí siempre que aparecía en el lugar y se emocionaba en mi brazo mientras comía todo lo que le daba. Esa preocupación de que se sintiera sola cuando yo no estaba en casa, se disipó cuando noté que se había hecho amiga de unos cenzontles que habían anidado en un árbol atrás de mi apartamento, ubicado en el primer piso. Intercambiaban cantos y silbidos durante todo el día, situación que terminó molestando a algunos vecinos, pero nada de algunas galletas caseras y tarjetas de disculpa no resolvieran. Nunca había considerado tener un loro, pero Claudette demostró ser una compañera muy dulce e inteligente. Después que superamos la etapa testaruda inicial, descubrí que su vocabulario era bastante amplio y sus imitaciones excelentes. Además, también me enteré que durante todas esas horas a través de los meses en que estuve trabajando, aparentemente le enseñó algunas cosas a los cenzontles.
Una noche estaba sentada en el balcón, haciéndole cariños a Claudette antes de preparar la cena, cuando escuché una voz dulce pero muy distinta que provenía de algún punto arriba. ¡Mierda!, habló. Instintivamente pegué un salto pues no había percibido a nadie cerca o aproximándose. Miré alrededor del apartamento pero todo estaba vacío y en silencio. Sobre mi regazo, Claudette empezó a balancear la cabeza mientras sus plumas se erizaron suavemente. ¡Mierda!, repitió aquella voz. ¡Mierda!, le respondió Claudette. Claudette y la voz se respondieron varias veces, gritando con auténtico entusiasmo una de sus palabras favoritas, hasta que la vergüenza me ganó y decidí meterla para que se detuviera. No fue sino hasta que vi a uno de los sensontles volando frente al balcón, obviamente buscando a Claudette, que comprendí que la voz no era de ninguna persona incentivando su acervo de groserías. Era uno de los sensontles imitándola. Claudette había enseñado a esos pájaros salvajes a decir groserías. Me costaría mucho más que unas galletas caseras para que los vecinos pudieran perdonarme esta. En lugar de encerrarla en el apartamento, intenté incentivarla para que repitiera palabras más neutrales y así les enseñara a los sensontles. «Hola», le repetí en múltiples ocasiones. «Hola», respondió Claudette. «Mierda», respondieron los sensontles en el árbol. «Maldita sea». Yo no sabía que los sensontles tenían capacidad de hablar, mucho menos que podían aprender palabras nuevas, entonces me dirigí a internet a indagar, buscando alguna solución. Solo repiten aquello que escuchan con frecuencia, me dijo un aficionado a las aves en un foro. Pronto aprenderán alguna palabra nueva. Un sensontle no dejaba de repetir el nombre de mi perro, hasta que aprendió una nueva palabra. Buena suerte. Me convencí de que todo estaría bien, solo había que esperar. En mis ratos libres empecé a trabajar para que Claudette limpiara su vocabulario. Algunas noches me quedaba horas con ella repitiendo palabras y dándole premios cada vez que acertaba. Me tomó varios meses pero finalmente las groserías empezaron a desaparecer y no escuché a los sensontles imitándola más, me sentía victoriosa. Cierta mañana, cuando fui a alimentarla antes de salir al trabajo, la vi balanceando la cabeza y dando saltos para allá y para acá dentro de su jaula, algo muy normal cuando se sentía emocionada, hasta que distinguí un sonido extraño, rasguñado, como si no pudiera respirar bien. La puse sobre mi mano y acaricié su cabeza y lomo. «¿Estás bien?», le pregunté. «Hola», respondió y aquella respiración extraña se detuvo. Esperé un poco más, casi lo suficiente para llegar tarde al trabajo, pero Claudette parecía estar bien, así que me fui a toda prisa. Sin embargo, a la mañana siguiente el sonido ronco y ríspido volvió. Nuevamente voló hasta mi mano, estiró las alas y balanceó su cabeza, todo esto mientras hacía el sonido de una respiración pesada casi jadeando. Afuera, los sensontles le respondían con el extraño sonido de un clic. La verdad es que no le di mucha importancia, me preocupaba demasiado lo que sucedía a mi mascota. Ese día no pude salir, sabiendo que no podría soportar la incertidumbre, así que llamé a mi jefe para avisar que se había presentado una emergencia familiar y corrí con Claudette al veterinario. Al borde del llanto, les dije que mi ave tenía problemas para respirar, por lo que debía tener alguna enfermedad terrible. El personal de recepción me hizo esperar, asegurándome que pronto nos atendería el veterinario. Cuando ingresamos al consultorio, una vez más le expliqué los sonidos y empezó a analizar a Claudette. Se encontraba en su jaula de transporte, tranquila, y parecía totalmente ajena a que su vida pendía de un hilo. Le juro que esta mañana sonaba terrible, y lo mismo ayer, le insistí. Ocasionalmente estas cosas pasan, me comentó con toda gentileza el Dr. Graham. ¿Podrías hacerme el favor de imitar el sonido que hacía? Rápidamente respondí la solicitud, esperando que se pareciera lo suficiente para que entendiera la gravedad de las cosas, e inmediatamente Claudette empezó a imitar. El Dr. Graham ocultó su sonrisa, llevándose la mano a la boca antes de ponerse serio nuevamente. No te preocupes, Stacy. Aparentemente, Claudette te escuchó haciendo este ruido durante las actividades nocturnas. Solo te imita. ¿Qué? Creo que te escuchó con tu pareja. Ya sabes, en un momento íntimo. Claudette aparentemente hizo énfasis en aquella aclaración haciendo un pequeño gemido. Con la cara roja de vergüenza, puse el loro en la jaula, pedí disculpas casi susurrando y agradecí. Básicamente salí corriendo del consultorio. ¿Así que andas escuchando a los vecinos?, acusé a Claudette mientras ella silbaba con toda tranquilidad de regreso a casa.
¿O alguien escuchaba la televisión demasiado alto? ¿Cómo aprendiste esos sonidos? Yo sabía que no había sido mi culpa. Sea lo que fuere, esto se había repetido desde hacía mucho tiempo para llegar al punto en que Claudette pudiera imitarlo. No podía ir de apartamento en apartamento preguntando a los vecinos si llevaban a cabo sus actividades íntimas con las ventanas abiertas. Lo único que me quedaba era mantenerme alerta a los sonidos que estaba expuesta Claudette. Cuando la solté en el balcón, soltó unos cuantos olas a los sensontles, que inmediatamente le respondieron, y después se acomodó para tomar una siesta bajo el sol. Me quedé sentada con ella en el balcón buena parte del día, pero no logré escuchar nada sospechoso, y terminé rindiéndome cuando el calor fue demasiado para mí. De vez en cuando sacaba la cabeza, pero la única cosa inusual que escuché fue ese sonido de clic que los sensontles habían aprendido. Aunque me resultaba familiar, no podía recordar dónde lo había escuchado antes. Ese sonido de respiración pesada empezó a hacerse algo común en Claudette durante las mañanas, ocasionalmente acompañado por un gemido y las palabras hermosa, 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 susurrado y para sí misma. Eso era preferible al mierda. Claudette y los sensontles siguieron comunicándose, así que finalmente me acostumbré a los clics como lo hice con las groserías. Todo esto se intensificaba principalmente durante las mañanas, cuando Claudette ejecutaba lo que empecé a llamar ejercicios de respiración. Respiración sofocada. Clic clic. Gemido. Clic clic. Y así seguía hasta el mediodía. Solo debía esperar a que se obsesionaran con otros sonidos e intentar no volverme loca. Pero entre más los escuchaba, me parecía distinguir que había algo con esos clics, algo que los hacía cada vez más refinados y distintos, algo que terminaba incomodándome. Yo conocía ese sonido y, al poco tiempo, finalmente podría definir lo que estaban imitando. ¿Cómo está Claudette?, preguntó mi hermana mientras tomábamos vino y teníamos la conversación semanal por teléfono. En ese instante me encontraba sentada en la sala de estar con un pijama que, para ser honesta, era más una playera vieja y un short demasiado corto como para usar en público, con una copa de vino en una mano y el teléfono en la otra. Había dejado la puerta corrediza del balcón abierta, en caso de que Claudette quisiera ir hasta la sala a hacerme compañía. ¿Está bien?, haciendo sus respiraciones extrañas. ¿Ya descubriste quién le enseñó? Creo que es culpa de los Johnson. Siempre me han parecido una pareja exhibicionista. ¿Pero no son una pareja de ancianos?, preguntó Reina mientras reía. Pues sí, pero todavía disfrutan darse amor. ¿No crees? Mientras reíamos, escuché una ráfaga de clics que provenían de la puerta abierta. Oye, escucha, le dije. Los sensontles están haciendo ese ruido del que te hablé. Tal vez puedas escuchar y decirme de qué diablos se trata. Corrí hasta el balcón, pero una vez que llegué los clics se detuvieron inmediatamente. A mi lado, Claudette se balanceaba en su jaula mientras murmuraba: hermosa, hermosa, hermosa. Un arbusto al otro lado de la cortina se movió suavemente. La luz del apartamento se reflejaba sobre la cortina y hacía difícil observar hacia la calle, así que me quedé parada en el mismo lugar. No puedo escuchar nada, me dijo Reina por el teléfono. ¿Está aquí? Escuché el ruido de la rama moviéndose otra vez. Claudette empezó a hacer ese gemido susurrado una vez más. En los árboles, los sensontles la siguieron con los clics. En ese momento, mientras un escalofrío recorría mi espalda, finalmente reconocí el sonido. Reina, le dije lo más tranquila que pude. Creo que hay alguien en los arbustos aquí afuera. Apenas terminé aquella oración, una silueta se puso de pie en la oscuridad y emprendió la huida frenética rodeando mi edificio. Sucedió tan rápido que no pude observar nada, ni un rasgo físico, solamente ropa negra y tal vez un sombrero, pero desapareció de mi vista. Reina me gritaba preguntándome si necesitaba que llamara a la policía, pero la impresión no me dejó responder. Me llevó meses enseñarle a Claudette nuevas palabras, meses para que aprendiera nuevos sonidos, meses para que imitara a la perfección. No había duda de que le había tomado la misma cantidad de tiempo perfeccionar esa respiración pesada de alguien. Se me revolvió el estómago, estuve a punto de vomitar. Claudette no había aprendido esos sonidos de algún vecino o en un programa de televisión. Los había imitado de alguien que se ocultaba fuera de mi apartamento, gimiendo como un perro mientras me observaba. Volví a meterme en casa. Por encima de mi hombro, uno de los sensontles gritó a la noche. Clic clic, la imitación perfecta del obturador de una cámara.
qué historia tan más incómoda. Un maldito enfermo acosador. Ahora me toca a mí contar mi relato de esta ocasión. Antes de comenzar, quiero darles nuevamente la bienvenida a este nuevo especial del mes del terror 2018. Sin más, comienzo. Las escaleras. Quiero que la mates, se hacía eco en aquel lugar una voz casi susurrante y monótona. Frente a mí se encontraba mi madre, crucificada sin ningún tipo de misericordia en una decrépita cruz de madera. Unos clavos le atravesaban las manos, y cuerdas en hombros y tobillos la hacían mantenerse firme en esa posición. Sus ojos, rojos y hundidos por la exposición, se mantenían abiertos gracias a una cinta adhesiva, revelando unas pupilas completamente dilatadas a causa del miedo. Su boca estaba completamente cerrada a causa de las suturas. Cada lamento y cada súplica eran ahogadas. «Eso ya ni siquiera es vivir», dijo la voz con sentido desafiante. Eché un vistazo al entorno. Era una habitación cuadrada muy pequeña, con paredes metálicas no más altas que las de mi apartamento. Sin embargo, en lugar de techo se observaba un vacío y oscuridad que parecían extenderse hasta el infinito. Aproximadamente a 1,5 metros de distancia se encontraba mi madre, retorciéndose débilmente contra sus ataduras. Atrás de ella observaba una escalera imposiblemente alta que parecía conducir a la inmensidad. «¿Qué esperas?» «Como si te importara», incitó aquella voz. «¿Quién está hablando? ¿De dónde viene esa voz?» Su cálida presencia me envolvía como un cobertor tibio. En un repentino momento de realización, finalmente me di cuenta de la gravedad de la situación en que me encontraba. No sabía el lugar donde estaba, y francamente no me agradaba sentirme perdido. Pude sentir la adrenalina corriendo por mi torrente sanguíneo. El corazón golpeaba fuerte contra mis costillas. Mis manos se habían convertido en garras. Las cerraba repetidamente. Abriendo, cerrando. Abriendo, cerrando. Tenía que salir de ahí. Acaba con ella. Dirigí la mirada a la derecha, a un panel quirúrgico repleto de dispositivos diseñados para infligir dolor. Un cuchillo. Cuerda. Pistola. Navajas, multitud de agujas, píldoras y polvos de apariencia extraña. Todo un arsenal para desfigurar, mutilar y destruir. Tomé una navaja. Así podría cortar las suturas que mantenían cerrados los labios de mi madre, y tener aunque sea una idea de qué diablos estaba sucediendo. Mamá siempre sabía lo que pasaba. Navaja en mano, caminé cautelosamente hasta mi madre cuyos ojos se llenaron de luz mientras me acercaba. Entre todo ese dolor, lágrimas y puntos de sutura, ella me sonrió. Llevé la mano izquierda hasta su rostro para acariciarla, mientras en la derecha sostenía con seguridad la navaja. Mientras la piel de su rostro rozaba con la palma de mi mano, me derrumbé. Lloré con más intensidad de lo que había llorado en toda mi vida. Todo el cuerpo me temblaba mientras sollozos convulsivos emanaban de mi garganta, sin importar la gravedad de la situación. Sin importar que las cosas fueran de mal en peor, si la persona o las circunstancias eran terribles, mi madre estaba feliz de que yo estuviera allí. Me controlé y levanté la mano derecha, temblaba mientras me acercaba a su rostro, listo para quitar los puntos de la mejor forma posible. Los primeros puntos se soltaron, después otros y otros, hasta que toda la línea quedó libre, liberando sus labios de la prisión. Liberé el aire contenido en mis pulmones, inclinándome para observar más profundamente en sus ojos. «Mamá». Pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, entre aquella sonrisa calurosa y agonizante, recitó una sola palabra. «Sube». Observé la escalera, y después regresé con mi madre buscando una confirmación. Solamente necesité que asintiera ligeramente con la cabeza para saber lo que debía hacer. Mientras caminaba lentamente rumbo a la escalera, ella susurró una última cosa. «Te amo». «Yo también te amo, madre». Nunca le había dicho aquello lo suficiente. Entonces, con la navaja todavía empuñada empecé a subir. Subí con determinación. Subí durante lo que parecieron horas. Escalé entre gradas rotas, e incluso cuando estaba cansado seguí escalando. Lloraba mientras subía, pero seguía adelante, con mucosidad que me escurría por la quijada mientras las lágrimas entorpecían mi visión. Sentí nostalgia mientras subía.
Escalé a través de buenos recuerdos, y también de los malos. Escalé entre aquella ocasión que me dio gripe y mamá fue a casa solo para lavar la ropa. Escalé entre aquella ocasión que mi novia me traicionó. Escalé porque estaba harto de aquella habitación oscura. Escalé para que mi madre se sintiera orgullosa. Mientras escalaba, la oscuridad se hacía menos, desvaneciéndose entre la claridad. Por fin pude ver dónde terminaba la escalera. Había encontrado la salida. Mientras ponía mis manos en el último peldaño y pasaba por el borde, fui invadido por la claridad. La luz disminuyó, y mientras regresaba a mí, me encontré de regreso en la bañera, aún con la navaja en la mano. Un golpe fuerte en la puerta del baño me sacó del trance. ¿Estás ahí? Tu hermana me llamó. Estamos preocupados por ti. Era la voz de mi madre. Salí de la bañera, coloqué la navaja de afeitar de regreso en el estante y caminé directamente a la puerta. Abrí, ella me observó. Me vio y lo supo. Me abrazó mientras yo me soltaba en llanto. No sabría cómo vivir sin ti. Me susurró. La escalera acababa de empezar. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero hayan disfrutado de este episodio y del siguiente que saldrá el mes que viene. Sin más, yo me despido y nos vemos dentro de 2 días con el nuevo video del mes del terror. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Mi marido nunca ha sido un hombre romántico. Mi marido me saludó cuando entré por la puerta hoy. Tenía un ramo de rosas y la cena estaba esperando sobre la mesa. Habría sido romántico si no hubiera llegado a casa después de identificar su cuerpo de la morgue.